Em, bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por participar de este espacio. Decía que vamos a puntuar el más allá del principio de placer con la rigurosidad, diría yo, de leerlo a la letra y el tiempo que lleve. No, a ver, espera que tengo esto. Ah, no. Ahora no importa. Sí, podés. No. Pero antes de eso, habíamos dicho que queríamos hacer alguna mención a nuestro flyer, que como habrán observado, tiene el cuadro de Picasso, el Guernica, que les cuento que es un cuadro que tiene 8 metros de largo y 3 metros de altura. O sea que es muy imponente y la reunión de hoy va a estar dividida quizás en cuatro temas. Hablar un poco del Guernica. El segundo tema, algunas cuestiones sobre la metapsicología. El tercer tema, las puntuaciones que se hicieron en la reunión anterior sobre el inicio, digamos, de más allá del principio de placer. Y después la última parte, entrar directamente en la puntuación a la letra entre nosotras dos, entre Patricia y yo. Bueno, volviendo al Guernica, que ustedes saben que es un ícono de, del sufrimiento, de la crueldad, de la descomposición moral y humana, de la muerte en masa, que destruye no solo la vida, sino la identidad del ser humano. Debo aclarar también que este cuadro fue hecho por Picasso entre mayo y junio de 1937, después del bombardeo el 24 de abril de 1937 sobre la población de Guernica, que justamente ayer me acabo de enterar que hay una manifestación impresionante en Guernica por la cuestión del Medio Oriente, digamos, como un nuevo centro de, digamos, sí, de sufrimiento. Me quedé muy impactada y estoy como, porque justo ayer, mientras que estaba preparando lo de Guernica, me mandaron de Alemania 2 videos. Después se los paso si quieren. Pero bueno, esta cuestión de destrucción e inhumanidad como ícono internacional, porque mientras tanto el Guernica lo conoce todo el mundo, eh, destruye en menos de pocos segundos la tranquilidad burguesa, ¿no?, de los hogares en ese momento. Que toqué algo. ¿Tocaste? Claro. No tenés que tocar la pantalla. No tengo que tocar nada. Bueno, estoy un poco, bueno. Bueno, en el cuadro van a ver criaturas deformes y monstruosas y a la vez familiares que gruñen, padecen, se retuercen de forma patética. O sea, la brutalidad y la oscuridad, decía Picasso, por eso lo representa en blanco y negro y grises, no es un cuadro de colores. Representa una concepción dolorosamente trágica de la maldad humana y los horrores de la guerra, la crueldad. En el rincón izquierdo de abajo, aparece echado en el suelo un guerrero con una espada rota y una flor, que es la flor que simboliza de alguna manera la esperanza de, bueno, de la paz. Toda la simbología del cuadro de Picasso la pueden encontrar en Wikipedia, por ejemplo, es muy interesante, es muy lindo, no nos vamos a detallar en eso, sino que pensar que el Guernica representa el horror y la barbarie, lo inhumano, lo más absoluto de lo que es capaz el hombre. Es un cuadro que para mí, y supongo que para todos, sigue vigente y actual, cuestionándonos y enfrentándonos. Tiene la capacidad de inmortalizar un mensaje a través del tiempo, un tiempo siempre actual.
Hay una leyenda urbana que estuve buscando, pero no la encontré como que haya sido realmente así, que dice que un general nazi ante el cuadro, ante el Guernica, le pregunta a Picasso, le dice, ¿usted hizo esa porquería? Y él contesta, no, ustedes. Es muy fuerte, pero no encontré realmente la referencia. No importa, es una leyenda que, bueno, que vale, exactamente. Eh, bueno, con respecto a algunas cosas que podemos decir desde el psicoanálisis, podemos decir que esta obra de Picasso parece estar atravesada por procesos propios de sueños traumáticos, ¿no? Que mediante la reproducción intenta de alguna manera reparar. Y en ese sentido había sugerido en la reunión anterior Susana Salce, gracias, porque me decía cómo era Salcedo, y perdón Susana, bueno, eh, Susana Salce decía que en esta repetición de la viuda que una y otra vez se vuelve a casar y vuelve a ser viuda, hay una ligadura simbólica como advertencia para que no vuelva a suceder. Bueno, esta sería la primera parte. La segunda, con respecto a la metapsicología, hay algunas cosas que queríamos recordar, que las hemos ya dicho en el grupo pequeño, acá también cuando iniciamos en el 23, creo, este nuevo programa después del que habíamos usado el de Spermasota, sobre la palabra metapsicología. En los años de las cartas que tiene Freud con Fliess, Freud le consulta a Fliess si le parece apropiado llamar mi psicología la metapsicología. Ahí es donde él de alguna manera piensa en este meta, más allá de la psicología, una metapsicología que va a devenir después en el psicoanálisis. Una teoría psicoanalítica que se diferencie de la psicología clásica, de las teorías psiquiátricas y neurológicas de la época, la existencia de una causalidad psíquica con base en el inconsciente, la consideración de los puntos de vista dinámicos, tópicos y económicos. Subrayo eso, digamos, ese es un trípode importante para la construcción de la metapsicología freudiana. Él busca un nombre a esa mi psicología y primero él utiliza la Tiefenpsychologie, que es la psicología profunda. Y de esa manera intenta tomarlo. Y lo que es importante es, digamos, la ruptura de alguna manera de la teoría neurológica o neuronal a la teoría de la libido. En 1917, en la edición metapsicológica de la teoría de los sueños, uno de los 5 textos que están conformados en este ordenamiento por los editores de Freud en la metapsicología, en esta edición metapsicológica a la teoría de los sueños, Freud escribe: el psicoanálisis posee un particular tipo de pensamiento psicológico que podría ser calificado de metapsicológico. Ahí utiliza por primera vez algo en relación a la metapsicología, la palabra metapsicológico, que es un adjetivo. Bueno, decía que era importante este trípode en la construcción de su metapsicología, lo dinámico, lo tópico y lo económico. Y poder articular esos 3 conceptos, dice Freud, en la clínica, era para él una exposición metapsicológica, una Darstellung.
eh, pone Freud en alemán, o sea, una puesta en escena ahí. Y creo que tiene que ver mucho con la cuestión de la kliné, de la clínica, que en griego significa sillón, diván, ¿no? O sea que en la observación, en esa Darstellung, en esa exposición, esa exposición ahí. Les decía que no está del todo claro que haya un conjunto de escritos freudianos que se llame la metapsicología. Son ordenamientos artificiales por los editores, digamos, en Nueva Visión, en Amor Rortu, también en la versión alemana, y nosotros nos guiamos por eso, y está bien que nos guiemos por eso. Decíamos, ya saben que los 5 textos que están en esa metapsicología son las pulsiones y sus destinos, lo inconsciente y la represión, que es impresionante. Estos 3 artículos los escribe en 1915, durante la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, en tan solo 7 semanas. Son solo 7 semanas. Hola. Del 15 de febrero al 4 de abril de 1915. En el 16, también durante la guerra, escribe Duelo y Melancolía, y en 1917 esta adición metapsicológica a la doctrina de los sueños. Termina la guerra y en 1919 escribe por una parte Los Siniestros, pero ya está escribiendo El Más Allá del Principio de Placer, que lo van a publicar en el 20. Y ahí en 1919, Lu Andrea Salomé le pregunta, ¿en qué anda su metapsicología? A lo cual Freud le responde, ¿cómo va mi metapsicología? Para empezar, no está escrita. Bueno, y Freud le escribe a Lu Andrea Salomé, el pensamiento sistemático de un material no es posible para mí. La naturaleza fragmentaria de mis experiencias y la naturaleza esporádica de mis ideas no lo permiten. Pero, subrayo pero, si vivo otros 10 años y si mantengo la capacidad de trabajar durante un tiempo, no me muero de hambre, no me matan, no me siento demasiado afectado por la miseria de mi familia o de quienes me rodean, demasiadas condiciones, entonces prometo más contribuciones. El primero de ellos estará contenido en un ensayo más allá del principio de placer. Bueno, les decía, y en ese momento Estela me pidió, digamos, estos otros 7 supuestos escritos que nunca se encontraron, que no se sabe si se perdieron, bueno, que trata sobre temas que nos conciernen. Y ahora no los voy a decir. Si quieren se los digo, pero bueno, para no perder tanto tiempo. Lo prometes, sí. Ahora no lo voy a decir. No, porque empezamos más tarde y bueno. Por eso digo, digamos, tratemos de darnos tiempo con todo. No nos apuremos, nadie nos apura. Es un espacio de lectura, de transmisión, de discusión y bueno, que el tiempo que nos lleva. En 1915, durante la guerra, le escribe a James Putman, en plena guerra. Yo mismo estoy aprovechando este descanso entre comillas, porque está la guerra. Estoy aprovechando este descanso en mi trabajo para completar en este tiempo un libro que es un resumen de estos 12 trabajos psicológicos. Los tiempos de guerra se lo impidieron. Bueno, antes de leer a la letra, más allá del principio de placer, quería hacer como un paneo de las cuestiones que se discutieron, que se reflexionaron y que nos preguntamos en la reunión anterior. Y hago un pequeño...
Se decía, se preguntaba, ¿la compulsión a la repetición y la pulsión de muerte tienen alguna relación con el contenido de destrucción de la guerra? ¿Freud estaba tomado o condicionado por el entorno de la guerra cuando se puso a escribir Más allá del principio del placer? En la repetición hay una satisfacción, decíamos, y tomando a Lacan, introducimos un poco la cuestión del goce. ¿Se puede hablar de pulsión de muerte? Decía Osvaldo, ¿no? No es contradictorio si pulsión da cuenta de un movimiento, de algo que late, algo vivo, o toda pulsión es pulsión de muerte que busca la satisfacción completa, como decía Eduardo, y lleva a la muerte. La compulsión a la repetición, sabemos o decimos, no sé si sabemos, pero decimos que no está del lado del síntoma, no es un retorno de lo reprimido. Bettina propone un más acá del principio de placer por fuera del campo simbólico. Stella dice, la compulsión a la repetición, lo que se repite está en la infancia y en el complejo de Edipo. Compulsión a repetir lo que no puede ser elaborado. Raquel trae a la reflexión algo de Gilles Goffey, de la escuela de Jean Alouche, el Litoral, sobre el trauma en relación a la guerra. Y dice que es necesario a veces 3 generaciones para que el trauma encuentre una vía simbólica de elaboración y que cese la repetición. Decía Raquel, el trauma es una puesta aparte, me gusta lo de puesta aparte, que queda por fuera, que tiene que ver un poco con lo que decía Bettina también, ¿no? Que queda por fuera del comercio simbólico y fuera de la articulación significante, agregaría, por fuera del lazo. Decía, también se decía sobre el traumatismo, o sea que el agujero, ¿no?, traumático que queda, que no hay palabra. Bueno, entonces vayamos al texto. Perdón todo lo anterior, pero me parecía que valía la pena. Sí, sí. Decíamos que leer a la letra es del orden de una escucha y, digamos, en la lectura, que esa escucha dé cuenta de alguna enunciación. Y yo pensaba en términos de la enunciación de Freud, ¿no? Él ahí escribiendo, digamos, qué es lo que nosotros podemos escuchar. Por eso en determinado momento también decíamos, o sea, más allá del mero enunciado del texto, cuando uno lee. Y quería recordar algo que habíamos puesto una vez en un flyer o habíamos, sí, pensado acá, que la escritura de Freud es una escritura abierta que se reescribe cada vez y es abierta a causa de lo real clínico que resiste a cualquier forma de simbolización acabada y que, como decía Celia en la reunión anterior, y que le gusta tanto a Susana Salce, terrible. Susana Salce decía, un texto vivo, Celia decía, un texto que le gustaba a Susana, un texto vivo que nos dice cada vez nuevas cosas, palabras que no están ahogadas por el discurso imperante. Bueno, empezamos con el texto, no sé, cada uno tendrá un ejemplar, pero yo voy a leer de Ballesteros y mezclado con algunas cuestiones que saqué del alemán. La primera frase podemos decir que es una hipótesis, ¿sí? Dice, en la teoría psicoanalítica suponemos que el curso de los procesos anímicos es regulado automáticamente por el principio de placer. Ahí hay 2 términos, el suponemos y el automáticamente.
El automáticamente yo lo entiendo como algo instantáneo, digamos, sin intervención del hombre o sin intervención de... Y el suponemos es una idea o creencia que se acepta como verdadera, aunque no haya sido verificada. Es una hipótesis, una conjetura o una deducción que se hace sobre algo sin tener en cuenta sin tener certeza. Necesito tomar algo, perdón. Es una suposición entonces que Freud hace sobre un observable en la experiencia analítica. Sigue después. Creemos que dicho curso tiene su origen en una tensión displacentera, siguiendo una dirección hacia una disminución de dicha tensión. Por lo tanto, evitando el displacer o produciendo placer. Al aplicar esta hipótesis, introducimos el punto de vista económico, dice Freud, en nuestro trabajo. Pensamos, dice, que una Darstellung, Ballesteros pone exposición, que al lado del momento tópico y dinámico, o de los factores tópico y dinámico, también intente incluir el factor económico. En ese intento, ha de ser, dice Freud, la más completa que por el momento se pueda imaginar. Y merece ser destacado con el nombre de una exposición metapsicológica. Ahí tenemos nuevamente la palabra metapsicológica, pero como adjetivo, ¿no? Si contiene entonces los factores tópico, dinámico y económico, podemos hablar entonces de esa experiencia o exposición metapsicológica. Más adelante dice, estas suposiciones o hipótesis especulativas están regidas por el deseo. Es importante subrayar acá deseo, ¿no? Es su deseo. Estas hipótesis especulativas están regidas por el deseo de describir y comunicar responsablemente nuestras observaciones diarias. Las impresiones que subyacen al establecimiento de este principio, ¿esto todo lo están leyendo, lo están siguiendo del texto? ¿Sí? Las impresiones que subyacen al establecimiento de este principio son tan obvias, tan visibles, ¿no? En la experiencia analítica, tan obvias, que es difícil pasarlas por alto. ¿Cuál es, se pregunta Freud, la significación de estas sensaciones de placer y displacer que son tan imperativas? Más adelante dice, es el campo o la región, no sé cómo está traducido ahí, pero me gusta campo, es el campo más oscuro e impenetrable de la vida anímica. El Chaco impenetrable. Bueno, diría lo imposible, ¿no? Temas resueltos. Hemos resuelto, dice Freud, relacionar el placer y el displacer con la cantidad de excitación disponible en la vida, la cantidad de excitación disponible y no ligada en la vida anímica, correspondiendo el displacer a un aumento y el placer a una disminución de esa cantidad. También dice que no se trata de una relación de proporciones entre fuerzas, es mayor una cosa, mayor la otra, sino que hay que tener en cuenta la cuestión del tiempo, el tiempo actual, el momento en el momento decisivo. Dado que esto es pura especulación, dice Freud, no podemos seguir hasta tanto no quedan
no puedan guiarnos observaciones perfectamente definidas. Y dice más adelante, pero a estas tendencias supuestas del dominio del principio de placer se oponen otras fuerzas cuyo resultado no se corresponde con la obtención de placer. Cuando aparece el término pero, ¿no?, que es una disyunción, una conjunción adversativa, lo que hace borra automáticamente lo anterior, ¿no? Me parece interesante pensar ahí, bueno, qué es lo que va a borrar, que no va a borrar, porque lo va a tomar. Pero él dice, pero a estas tendencias supuestas del dominio del principio de placer se oponen otras fuerzas cuyo resultado no se corresponde con la obtención de placer. Entonces debemos preguntándose, dice, pero entonces, ¿debemos decir que es inexacto hablar del dominio del principio de placer en el curso de los procesos anímicos? Existen otras fuerzas de tal manera que el resultado final no siempre se corresponde con la obtención de placer. Y ahora le dejo la palabra a Patricia, que va a retomar a partir de acá, va a seguir y vamos a ver que las fuentes de displacer no contradicen este principio de placer. Ah, ni sabía que lo tenía. Horror. Bueno, bueno, a la medida que te escuchaba hablar se me ocurrieron nuevas cosas, o sea que me parece que va a ser un poco más largo de lo que creemos este primer capítulo, a pesar de cuando uno lo lee, dice, ah, bueno, no, parece que todo esto, pero después lo volvés a leer y decís, uy, ¿cómo esto no, esto de leer a la letra que decía Cristina? Bueno, quedamos que iba a arrancar desde, yo sí estoy con Amor-Rotum, y voy a empezar como leyendo a partir de la página 9, en el último párrafo, y de ahí voy a empezar a decir algunas cosas. Leo, o sea, llegamos con Cristina al punto de decir, bueno, ¿cómo puede ser que haya algo que contradiga a esto, a este hipótesis de que el aparato psíquico, a través del principio de placer, necesita descargar aquello que le causa displacer, que tiene que ver con lo económico, pero acá nos encontramos con que esto no es así, ¿no? Entonces dice, en primer caso de una tal inhibición del principio de placer, nos es familiar y tiene carácter de una ley. Acá la palabra ley, Namorroutu, aparece también en alemán, yo me fijé en alemán y la traducción es legítimo, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque acá Freud con legítimo, algo que tomó ya en lo inconsciente, dice que legítimo para él es que no nos desviamos un solo paso de nuestro modo habitual del pensamiento que se tiene por correcto, ¿no? Es interesante, porque me parece que como Freud está todo el tiempo trabajando con el principio mismo de realidad y de placer en su propio pensamiento, ¿no? O sea, trata de mantenerse siempre en la vía de no entrar en algo que sea por fuera de ese camino lógico de la observación y de lo que va comprobando, ¿no? Entonces, el principio del placer tiene esta ley, este orden que lo comanda, ¿no? Que sabemos que en principio el placer es propio de un modo de trabajo primario, del aparato anímico. Bueno, esto ha sido trabajado, el trabajo primario del aparato anímico tiene que ver con algo del núcleo del inconsciente, que es, bueno, sabemos, donde no hay negación, no se contradicen, digamos, las mociones de deseo, y existe este movimiento de condensación y desplazamiento. Pero bueno, dice que desde el comienzo mismo sería inutilizable. Esta palabra también, respecto de lo que sería este proceso primario, utiliza la palabra inutilizable. Y aún peligroso en alto grado para la autopreservación del organismo en medio de las dificultades del mundo exterior.
acá me detuve yo, ¿no? Acá estamos hablando de la primera causa, digamos, de por qué el placer, el principio del placer no logra hacer su objetivo de lograr que haya placer en la descarga. Pero la pregunta es, ¿por qué utiliza inutilizable, no? ¿Es así realmente el principio del placer? ¿No estaría al servicio de la vida, en definitiva? Digamos, si bien en los procesos, y ahí después más adelante va a hablar del desarrollo, digamos, a lo largo del desarrollo se va generando, se va constituyendo, se va estableciendo el principio de realidad, pero el principio de placer no tendría que ver con un primer momento al servicio de la vida, como esta pulsación. Y yo pensaba también, estoy en la página 10, adelante, arriba de todo la segunda palabra. O sea, y respecto del Guernica, se me ocurrió recién cuando la escuchaba a Cristina, ¿no? Que acá habría algo de la desmezcla pulsional, ¿no? Que en ese sentido, digamos, esto que en otros lugares habla Freud, no está acá, pero bueno, que justamente es la desmezcla pulsional lo que genera el horror, ¿no? Justamente la mezcla pulsional es lo que nos permite convivir con el otro. Y me preguntaba si el principio del placer, y esto lo dejaría para el debate, no está al servicio de una mezcla pulsional, en definitiva, y en ese sentido de gran utilidad, digamos, ¿no? Pero bueno, tal vez en relación a lo que sería el proceso de desarrollo del aparato psíquico, habría ciertas cosas que se las podría decir que no son utilizables al servicio de acomodarse a la realidad exterior, ¿no? Entonces voy a seguir leyendo para seguir pensando, ¿no? Dice, bajo el influjo de las pulsiones de autoconservación del yo, aparece la palabra yo acá, es relevado por el principio de realidad, que sin resignar el propósito de una ganancia final de placer, exige y consigue posponer la satisfacción, renunciar a diversas posibilidades de lograrla y tolerar provisionalmente el displacer en el largo rodeo hacia el placer. Bueno, acá aparece entonces algo que se está gestando, pues seguramente va, bueno, sí, no seguramente, va a quedar como, digamos, en su teoría más ubicado lo que sería la instancia del yo, ¿no? Es posterior el texto de el yo y el ello, pero de alguna manera empieza a aparecer como el yo responsable de tener que regular esto y es quien tiene que vérselas con las exigencias del mundo exterior, ¿no? Entonces, acá el principio de realidad, en realidad lo que estaría haciendo es posponer el placer, pero no eliminar el placer, ¿no? Sino buscarle las vueltas para que pueda llegar, ¿no? Y si ahora bien el principio de placer sigue siendo todavía por largo tiempo el modo de trabajo de las pulsiones sexuales difíciles de educar. Me encanta lo de difícil de educar. Esto vuelve para atrás. En los dos, ¿cómo que se llama? Donde yo busqué, en las formulaciones sobre los dos principios de acontecer psíquico en 1911, habla de la educación de las... claro, que el tema de la educación de las pulsiones sexuales parciales, ¿no? O sea, tienen que de alguna manera ubicarse siempre, tienen que someterse al principio de realidad de alguna manera, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, sí. O sea, le dan un rodeo, busca un rodeo. Bueno, pero en ese texto creo que las formulaciones sobre los dos principios de acontecer psíquico habla del arte, habla de la sublimación, habla del juego de los niños, ¿no? Como, y ahora algo que va a aparecer ahora, ¿no? O sea, el juego de los niños que posteriormente va a ser reemplazado por la fantasía en los adultos. Pero bueno, como todo esto está también acá mezclado más adelante, voy a seguir un poquito más con el texto.
O sea que entonces acá estaríamos ubicando una primera causa de por qué el placer termina siendo displacentero, y sería la cuestión del principio de realidad, que no es que lo elimina, sino que trata de dar su rodeo. Pero después, en el otro párrafo, va a hablar de las escisiones del yo, ¿no? O sea, vuelve con el yo acá otra vez. Dice, es indudable, no obstante, que el relevo del principio de placer por el principio de realidad puede ser responsabilidad solo de una pequeña parte y no de la más intensa de las experiencias de displacer. A ver, otro fuente de desprendimiento de displacer, no menos sujeto a la ley, o sea, seguimos con un recorrido lógico de alguna manera que no entra en cuestiones delirantes por Freud, surge de los conflictos y escisiones producidos por el aparato anímico, mientras el yo recorre su desarrollo hacia organizaciones de superior complejidad. Bien, acá, organizaciones de superior complejidad, fases de desarrollo, hablábamos de cómo educaría a las pulsiones sexuales, pero bueno, acá aparece esta cuestión del yo, que me parece interesante ir ubicándola, porque bueno, más adelante va a decir que el yo tiene una parte consciente y una parte inconsciente, pero que se las tiene que ver, por un lado, con las pulsiones que vienen del interior del aparato psíquico del ello, y con lo que vendría del mundo exterior. Y no quiero adelantarme, pero va esbozando algo del super yo, ¿no? Porque ¿en qué se producirían las decisiones del yo, ¿no? En que no sabe a cuál de los gobiernos someterse, ¿no? Si al del ello o al del super yo o al de la realidad exterior, ¿no? Como van a decir después. Entonces, el yo termina siendo el que se las tiene que aguantar, ¿no? Es el que recibe el que siente, ¿no? Dice el almácigo de la angustia en algún lugar Freud más adelante. Entonces tiene que vérselas todo el tiempo con estos rodeos, ¿no? Que me parece interesante. Esto produce displacer, ¿no? Es otra de las causas de displacer. Viene del ello, y además, bueno, acá yo puse algo respecto de la fase de desarrollo. Claro, porque dice, tomé algunas palabras acá en las formulaciones sobre los dos principios de acaecer ciclo. Dice, el estado de reposo alterado, perturbado por exigencias internas, o sea, se ve perturbado, ¿no? Solo la ausencia de satisfacción esperada. Por la ausencia de satisfacción esperada. O sea, esto de las fases del desarrollo también están articuladas con estas cuestiones de ciertas frustraciones, ¿no? Que, digamos, el sujeto se ve frustrado por la ausencia de la satisfacción esperada en desmedro por un desengaño. Bueno, acá me parece que podríamos remontarnos un poco a la etapa del Edipo y todas las desengaño. Entonces, que trajo por consecuencia que se abandone ese intento de satisfacción por vía alucinatoria, ¿no? Me pareció que es interesante volver a lo que en algún momento el aparato psíquico hace este salto, ¿no? De reconocer que por vía alucinatoria no obtendrá el placer esperado, ¿no? Entonces, en lugar de esto, el aparato psíquico debió resolverse a representar las constelaciones reales del mundo exterior y a procurar la alteración real, ¿no? Esto en relación al principio de realidad. Y después, digamos, hacia el final de este primer capítulo, va a ubicar que otra de las fuentes, de las causas del displacer, viene por la cuestión de la percepción. Acá
de alguna manera percepción y conciencia estarían como mezclándose, cuando en realidad yo acá me voy a detener un poquito porque me hice muchas preguntas, ¿no? Cuando él dice, en su mayor parte displacer que sentimos es un displacer de percepción, y se puede tratarse de la percepción del esfuerzo de pulsiones insatisfechas o de una percepción exterior, penosa en sí misma, o que excite expectativas displacenteras en el aparato anímico, por discernirla como peligro. Entonces, ¿cuántas cosas acá me parece que están medias condensadas, ¿no? Porque ya en su momento Freud había puesto al polo percepción y al polo conciencia, motor o de la motilidad como en polos opuestos, y de alguna manera la percepción y la conciencia, o sea, ¿cómo es este encuentro con un peligro del mundo exterior, ¿no? ¿A qué se refiere con estos peligros del mundo, tanto del aparato anímico como del aparato anímico, porque buscará una y otra vez esa descarga por la vía motora, digamos, la motilidad, y que debe ser reprimido, acá no trabajamos todavía el tema de la represión, o es que desde el mundo exterior aparece esta percepción de peligro. ¿Y cuál sería el peligro? O sea, el peligro para mí estaría pensado en la pérdida del objeto de amor, ¿no? De que pierda aquello que de alguna manera es lo que va a demandar todo el tiempo, ¿no? Que esté ese objeto de amor. Ya que en el proceso de desarrollo viene haciendo este proceso de pérdidas el aparato psíquico, ¿no? O sea, a lo largo del desarrollo de las pulsiones sabemos que los objetos van variando y vamos teniendo que ceder a nuevos objetos todo el tiempo, pero bueno, respecto justamente del objeto de amor, de las pulsiones que se van a ubicar después, porque digamos, en este proceso de desarrollo, lo que va a pasar es que va a pasar las pulsiones sexuales se comportan primero en forma autoerótica, encuentran su satisfacción en el cuerpo propio, y cuando más tarde empiezan en ellas el proceso de hallazgo de objeto, este proceso experimenta pronto una prolongada interrupción por obra del periodo de latencia que propone hasta la pubertad el desarrollo sexual. Entonces, todo aquello que lograba la satisfacción de alguna manera va a quedar, como dirá Freud, guardado en el plano de la fantasía, que a su vez debe ser reprimida. Bueno, hay varias cosas acá, ¿no? Sí. ¿Te puedo decir en este punto, por favor? Déjamelo decir. Sí, sí, cómo no. O si quieren arrancamos. Trato de contestar a esto que vos decís, pero ¿cuál es el peligro? Yo digo que el peligro es para ese, bueno, sujeto, digamos así, ese existente, es el no existir. El peligro es el no existir, porque él ya existe con toda esta melange. Lo primero que tiene es su propia existencia. En eso lo dice Freud claramente en el proyecto, cuando plantea esta... No, pero está bien, porque acá, si quieren, volvemos al Guernica que planteaba Cristina, ¿no? No porque sí quedó el Guernica como en el flyer, ¿no? Porque todas estas cosas están en la negociación, como dijo Cristina, digamos. Bueno, o sea, ¿qué es el Guernica? ¿Qué es ese despedazamiento? ¿No es el peligro de un retorno a una descomposición del aparato psíquico? Que bueno, o sea, entonces
la existencia es el anudamiento a algo que permite en todo caso, una primera unidad, ¿no? Bueno, hablamos de la huella anémica, cuántas cosas nos podemos meter acá, ¿no? Pero lo que quiere decir es, entonces, la verdad es que si quieren arrancamos, igual ya estamos cerca de las 10 con el debate, pero todo esto, es que yo anoté tantas cosas, me daba que pensar, una y otra vez volvía. Bueno, voy a decir, después algunas cuestiones respecto de la conciencia también me hice algunas preguntas acá, ¿no? Porque dice, la represión permanece omnipotente en el reino de la fantasía. Inhibe antes que acceda a la conciencia. ¿Por qué? Por el displacer. Se abandona un placer momentáneo, pero inseguro en sus consecuencias, solo para ganar por el nuevo camino un placer seguro que vendrá después. No me parece poca cosa, ¿no? Como la promesa, ¿no? Postergamos el placer por una promesa de un placer mayor. Y en esto ubicaría justamente Freud lo que es la educación. Entonces acá se juega lo que sería, acá llama el yo placer y el yo realidad, ¿no? Es interesante, ¿no? Esta cuestión de la promesa, porque acá dice algo más, ¿no? Freud, esto lo tomé es un resumen total de las formulaciones sobre los dos principios de acaecer psíquico. Dice, las pulsiones sexuales experimentan aquellas modificaciones que las llevan desde el autoerotismo inicial, pasando por diversas fases intermedias, hasta el amor de objeto, al servicio de la función de reproducir la especie, ¿no? Ok, entonces, que uno diría, bueno, hoy en día nadie quiere tener hijos, digamos. ¿Cómo ubicamos esto en la problemática de hoy en día, ¿no? Que a nadie le interesa, o sea, no se escucha en las preocupaciones del hombre común, digamos, la herencia de la especie, la preservación de la especie. Sin embargo, bueno, nada, creemos que las sociedades siempre buscaron preservar la especie, pero bueno, ¿en qué plano estaría puesto esto, no? En el inconsciente, bueno, porque digamos, hoy en día sabemos que la gente no posterga sus descargas sexuales en pos de la reproducción de la especie, sino que es todo al revés, ¿no? Pero bueno, igual claro, la reproducción, claro. Pero igual no me parece poca cosa esto, ni querría de quitarle valor, porque algo de esto está, es como que me digo, es congénito casi, digamos. Pero bueno, ¿cómo estaría todo esto en mercado? Claro. Pero bueno, bueno, si te parece, arrancamos ya con las preguntas o con las cosas. ¿Eh? Claro, ¿no? Pero bueno, ahora se busca todo lo posible para no embarazarse o para embarazarse y bueno, nada, sabemos que también se trata de... Bueno, no sé, hay como cuestiones de las que entraríamos con un debate, pero bueno, en un buen momento para debatirlas también. Bueno, ¿querés decir algo más, Cris? ¿Estabas con algo? Bueno, tienen que anotemos acá en el chat cómo sería voy a poner el alias. El alias, ¿cuánto es? 8.000. 8.000, lo que estamos, volcán. Bueno, ahí, bueno, acá pasé el alias para que puedan depositar. Sartén, tribu, volcán, ¿sí? Está ahí en el chat. Bueno, damos lugar a las preguntas. Pueden levantar la mano dentro del Zoom.
Ah, bueno, entonces, pasamos entonces a Osvaldo. Sí, yo, bueno, quería un poco ubicar la vehemencia mía anterior. Pero bueno, porque eh, estamos entonces en el posterior estallido a esta granada que tiramos, ¿no? Me parece. Entonces estamos tratando de ubicarlo, o que tiró Freud, ¿no? Es una granada importante. Sí, yo ahí quería reafirmar esto, que para mí lo más primario, digamos, y en ese sentido se mete en toda la cuestión por ahí hasta mítica del originario, bueno, que creo que tiene que ver con toda esta cuestión, pero está claro, lo real es lo que no se puede saber, pero como uno existe, se lo puede pensar. Este es un poco el tema. Entonces, eh, eh, digamos, cuando se plantea esta cuestión, digamos, ¿qué es realmente lo primario del problema? Lo primario es que cuando uno, lo digo en términos así, qué sé yo, escenificados, Darstellung, ¿no? En términos estilificados, es decir, cuando uno nace en el sentido de tener existencia, me parece que lo primero que surge es justamente el no perder eso. Es decir, surge la cuestión del deseo de existir. Del deseo de existir. Y ese deseo de existir te ubica en esta cuestión absolutamente binaria, que es que para existir es algo absolutamente propio, es algo que tiene que ver con lo mío, que niega lo exterior, Hay una cuestión en donde todo, y esto es un planteo que hace Freud en el, ay, en el, en el, su primero escrito, no me sale, en el proyecto. En el proyecto lo que plantea Freud es que digamos, no hay una cuestión en donde esa cuestión de tomo para ser y rechazo lo que no me hace ser, digamos, es decir, esta cuestión no es que ahí ya hay una valoración de lo que sería después para Melanie Klein el objeto bueno o el objeto malo. En ese momento no hay ninguna valoración de lo que es bueno y lo que es malo. Simplemente hay una cuestión, o tomo o rechazo. Es decir, o tomo o rechazo, afirmo, Bejahum o Austortum. Entonces no hay ninguna valoración, a tal punto que no hay ninguna valoración que por ahí en lo que rechazo estoy rechazando lo bueno, pero el existente de ese momento no lo sabe. No tiene ninguna cuestión de valoración entre lo que es lo bueno y lo malo. Ahora, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo es? Porque implica otro aspecto que me parece que tiene que ver una cuestión más epistemológica. O sea, el llamado principio el principio de contradicción te lleva a la idea de que cuando algo está en contradicción, entonces directamente hay que eliminar una parte de lo que genera la contradicción. Te lleva inmediatamente a esa situación. Es una especie de automatismo lógico que tiene el pensar en este sentido. Entonces, el problema es que uno, esto lo digo de esta manera, uno tiene que acostumbrarse justamente a aceptar la contradicción. Es decir, uno tiene que
Esto es lo que tiene un poco lo que vos decías, Patricia. Es la cuestión que, bueno, que puede ser, en función de lo que venías planteando, una cuestión yoica. Bueno, sería demasiado ponerlo una cuestión yoica porque el yo no es que esté constituido, pero hay un principio ahí. Hay un principio a tener en cuenta. Porque si uno no se acostumbra a pensar en términos de oxímoron, o sea, darle lugar al oxímoron, no rechazarlo, ¿no? Entonces no puede ubicar aquello que en determinado momento está y al mismo tiempo no está. Aquello que es un contrario del otro, pero que están simultáneamente al mismo tiempo. Esta es la cuestión del alítote, es la cuestión del no sin. Uno tiene que acostumbrarse a la cuestión del no sin. Digo, para poder pensar el psicoanálisis. Perdón. Esto que está diciendo Osvaldo, es lo que yo pensaba respecto de hasta qué punto es inutilizable el principio de placer, porque si bien, digamos, el principio de placer tiene esta cosa de expulsar lo que es displacentero, pero por otro lado, tiene que ver con el proceso primario del aparato psíquico donde convive la contradicción. Entonces, en ese sentido hay desmezcla pulsional, y la desmezcla pulsional justamente hace que no haya estos horrores del despedazamiento, o digamos, yo me vuelvo al Guernica, que es eliminar de la manera más cruenta y más espantosa a ese otro que es diferente, ¿no? Porque ahí hay un deseo de Bueno, muerte. No hay por eso. deseo de muerte. Ah, ok, bien. Bueno, digamos. ¿Qué sigue? Ah. Bueno, sí, retomando estos temas, ¿no? En el proyecto, justamente, el planteo más simple y contundente de Freud es que el aparato tiende a la descarga, evita la tensión, y que la tensión es la carga. Cuando está cargado el aparato, produce displacer, y entonces se tratará de descargar eso que le produce displacer. Es decir, que trabaja Freud, como va a seguir haciéndolo después, con polaridades, ¿no? Estar cargado, hay displacer, tiende a que baje esa tensión, habrá placer, producción de placer. Después las cosas se van complicando a medida que Freud va escribiendo y desarrollando su teoría. Y acá, en el más allá, en esto que estabas, Patricia, vos explicando en relación al placer y a la realidad o a la percepción, a lo que se percibe, que después lo va a llevar justamente al yo y el ello, cuando finalmente ubique que el yo se va a tener que lidiar, ¿no?, a arreglar con lo que pide el ello y lo que pide el superyo. Así que será placer para un sistema y displacer para el otro sistema. Entonces, quería ubicar en una escena de un niño esto de la percepción de lo que puede ser el displacer, y casi como el inicio de lo que va a ir a parar al superyo. Los chicos tienen la costumbre, cuando hacen algo que les gusta, de pronto mirar la cara de la madre, y después dan un pasito más y dicen: ¿estás enojada? ¿No? Bueno, ¿estás enojada? Es una manera de decir: ¿me seguís queriendo? Ahí está el amor, que es un aspecto absolutamente fundamental en la constitución del aparato psíquico. Entonces, bueno, en esa escena, un niño se enoja muchísimo, me rompe una pantalla, me desarma el diván, qué sé yo, hace un lío bárbaro, y se pone muy mal. ¿Por qué? Porque lo descubrí después, lo descubrimos juntos después, porque algo
no le había salido conforme a lo que él suponía que debía salirle, ¿no? O sea que ya ahí uno ve que entró en juego el ideal que empieza a molestar a veces, no siempre, pero bueno, por parte del super yo. Entonces yo simplemente le dije, pero vos no es que estabas enojado conmigo, que me rompiste esto, me desarmaste lo otro, estás enojado con vos. Ahí se calmó, ¿no? Ahí se calmó. Entonces esta percepción del otro se mete en la cabeza, en el aparato psíquico, en relación al amor y va a parar al super yo. Por eso es que el gran problema que tenemos todos es que queremos que el super yo nos ame. Bueno, entonces ahí a veces se hace mucho lío, ¿no? Bueno, al suponer, por supuesto, que hay uno otro, claro. Lo dejo a Eduardo. Sigue, Eduardo. Gracias. Gracias por las exposiciones tan detalladas, minuciosas. Realmente la lectura me hizo pensar muchas cosas y empiezo por una. Reconocer la honestidad intelectual de Freud para plantear las dificultades, para plantear, por ejemplo, que no sabemos qué es el placer, porque definiéndolo como la descarga, o sea, el displacer, el aumento de tensión, el placer, la disminución o la descarga, no alcanza. Tiene que incorporar el factor temporal, pero tampoco alcanzaría. Queda por fuera una definición en cuanto a algo cualitativo, porque sabemos que hay aumentos de tensión que son muy placenteros. Depende del tiempo, ¿no? Pero no solo lo sexual, digamos, ciertas expectativas a veces son muy placenteras. Entonces, reconoce esta dificultad. Claro, la adrenalina nos mantiene vivos. Pero yendo entonces por este lado, cuestionar incluso el principio de placer, como diciendo, yo leí Ballesteros, creo que dice inútil y hasta peligroso frente a las dificultades del mundo exterior. Inútil y peligroso, algo que siempre fue considerado por él como un guardián de la vida, tiene que empezar a reconocer que en ciertas situaciones es algo no solamente inútil, sino hasta peligroso para la vida. Entonces hay que incorporar algún otro elemento para que permita morigerar entonces esa situación del principio de placer y entre el principio de realidad. Para el daño del organismo entero. O sea que el principio de placer llevado en hasta cierta vía puede ser dañino para el organismo entero. Y bueno, sí, pero sí. Sí. Entra el principio de realidad, que para mí, siguiendo cierta crítica lacaniana a la realidad, al concepto de realidad freudiano, tan objetivo, tan decimonónico, yo he tendido a dejarlo de lado. Pero evidentemente hay que rescatarlo, hay que reubicarlo. Me parece interesante pensado en función de cómo interviene el otro, de cómo interviene el amor hacia el otro y en función de ese amor tolerar entonces la resignación. Claro que yo decía, tiene un nivel de apuesta, porque bueno, ahora no podés, cuando seas grande. Bueno, sí, pero yo quiero ahora. tengo que quererlo mucho a ese que me prohíbe para tolerar efectivamente esa resignación. Bueno, y tendría después algunas críticas a lo que vos decías, Osvaldo, pero las dejo para más adelante. Quiero agregar una frase que leí acá que me parece interesante. Todo displacer neurótico es un placer que no puede ser sentido como tal. Digo, me parece una frase fuertísima, ¿no? Esa quedó para la próxima. Pero bueno, no sé, si le puedo sumando cosas. Sí, pero es darle un lugar
a Maritel. A mí me parece que, bueno, un poco también conectándolo con el tema del gran otro al pequeño otro, ¿no? Porque, claro, yo creo que justamente la maniobra que Lacan hace es tratar de, bueno, de ir ubicando esta metapsicología que sería intrasubjetiva, ¿no? Trata, digamos, como de ubicar que, bueno, esta cuestión de que no hay uno sino dos, en el sentido que no hay nunca una unicidad en el campo de lo humano, no hay ninguna subjetividad que no se constituya en relación a un otro que de alguna manera lo preside con su deseo, ¿no? Porque también es cierto que esta cuestión de que hay allí un sujeto que va adviniendo y que va afirmando, digamos, afirmándose en un ser de goce, digamos, ¿no? De percibir esta existencia y una expulsión de lo que no correspondería a este ser, bueno, se van a ir armando todas estas otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver, bueno, con la construcción del principio del placer, el campo, digamos, de que para mí lo peligroso está en el empuje pulsional que lo habita y que él no sabe manejar aún. Me parece que el peligro no está afuera, está adentro. Digamos, siempre que el peligro, siendo que además entre el afuera y adentro hay una condición moebiana, porque qué sería lo externo y qué sería lo interno. Por eso, en algún lado, esta cuestión, digamos, de ir tomando estos textos freudianos son muy interesantes, porque, digamos, la segunda tópica viene a complejizar esta cuestión, digamos que la primera estaba ubicada en un dualismo, ¿no? Es decir, acá realmente yo creo que hay un intento freudiano en tratar de explicar esta cuestión, porque se habla del amor ¿por qué es tan indispensable el amor del otro? ¿Por qué nos es necesario un gran otro al cual mirar y constituir como super yo, o un pequeño otro que sería semejante el perteneciente? ¿Por qué, digamos, no? Originaria. Claro, y por el tema de que, claro, de la premaduración que tiene que ver con, está anudada a la condición hablante, ¿no? Somos prematuros neurológicamente y a la vez somos hablantes, ¿no? Como pensar ahí un nudo. Pero muy interesante, ¿no? Lo vivo. Vivir la vida es condición primaria. Claro, claro. La existencia. La existencia, claro. Pero nunca, como diría el Eternauta, pero no es soledad, porque solo no se está nunca en soledad, digamos. Claro. Bueno, tengo varias cosas anotadas, todas desordenadas, pero me parece que no hay otra manera de poder hablar de esto. A mí me parece sumamente interesante siempre estas cuestiones que plantea Freud, especialmente en el trabajo con niños, porque hay alguna cosa que nunca me olvido, y es el interés que él tiene de mostrar cómo se pasa del arco reflejo a la motricidad voluntaria, ¿no? Y ese pasaje que él hace, todo ese recorrido que tiene que hacer el aparato de desarrollo para lograr, porque el principio de placer y la alucinación como recurso falla para la satisfacción. Entonces ahí el aparato va en búsqueda de otros recursos que, como decías Marita, como somos seres hablantes y estamos en el mejor de los casos sostenidos por otro vía el amor, entonces ahí, ¿no?, hay algo que se empieza a armar. Esto en principio, siempre me acuerdo que la inteligencia y la motricidad hasta el primer año de vida van de la mano en su desarrollo, que también esto es muy importante, porque eso posibilita que se empiece a desarrollar, se empiece a construir
algo del aparato, por eso niños que nacen con algún tipo de falla neurológica o algún tipo de sufrimiento, tienen dificultades para el armado de esto, de que las pulsiones se liguen y entren en el circuito, ¿no? Y está toda la cuestión del armado del cuerpo. Me parece, lo estoy diciendo todo desarmado, o sea, todo desordenado, fue como, sí, es muy complejo, porque, bueno, hablando del Guernica, el Guernica muestra el desarme de lo que estaba armado, ¿no? Armado como se podía, digo así, como surrealista, como lo dice Lacan. Yo no sé si lo mencionaste antes, Cristina, porque llegué tarde, pero Picasso en un momento estaba frente al Guernica, al lado de un... Ah, bueno, mencionaste eso. Ah, que no es cierto. Ah, bueno. Ah, bueno, pero vale como simbólico, ¿no? De lo interesante de, bueno, ¿quién hizo esta porquería? Sí. Con lo que estamos hablando, perdón que te interrumpa, pero vamos. Pero porque más allá de la leyenda, lo que me parece interesante de eso es que hay algo de fuiste vos, fuiste vos, fuiste vos, fuiste vos, no se sabe quién fue, ¿no? Porque el militar le dice a Picasso, vos hiciste eso, Picasso le dice, no, lo hiciste vos, y entonces digo, me parece que lo interesante no es que lo hizo uno o el otro, ¿no? Hay algo de ese encuentro. Y esto venía en relación a lo que vos estabas planteando cuando vos decís que el principio del placer y de la alucinación no alcanza, y yo pensaba que no alcanza si queda ahí. A ver, porque ahí es donde aparece el otro, y entonces ahí también es importante el principio del placer y la alucinación, ¿sí? Porque le da el encuentro al otro. Entonces ahí es donde digo, fuiste vos, fuiste vos, fuiste vos, fuiste vos, y de ahí no salimos más. Pero ahí queda en ese lugar de diferenciación, ¿no? Absolutamente importante y necesario para el trato, para el tratamiento. Yo me acordé de un pacientito, lo digo cortito, de 3 años que vino con su mamá y entró por primera vez al consultorio con su mamá, porque no podía entrar solo. Yo quedé agotada porque era sacar todos los juguetes y los juegos, ¿no? Entonces abría las damas y desarmaba y sacaba ¿no? las fichas y después pasaba a otra cosa y lo desarmaba. Y la madre, muy así amorosa, me decía, ¿viste qué curioso que es? Y yo estaba viendo que me destruía el consultorio, pero además ahí pensaba cómo cuando no se liga, eso pasa a ser totalmente intranquilizante, ¿no? Que es cuando ahí hay algo del principio de placer que ya no es placer. Claro, bueno, pero este pacientito, yo no había manera de que esté en el consultorio de una manera un poco más, sí, civilizada, educada, aunque la pulsión no se educa. Y un día descubrió, yo lo tenía en el consultorio de mi casa, que mi perro, un perro que tenía, otro perro, un labrador, Chocolate, lo miraba por la ventana cuando él llegaba. Mi perro estaba sentado así, yo tengo un ventanal, los que conocen mi casa, el jardín, el perro estaba ahí y el perro lo miraba, estaba sentado. Y él descubrió que el perro lo miraba. Y de hecho lo miraba así, ¿no? Y entonces él empezó a armar un circuito, ¿no? Entonces se acercaba al ventanal, miraba al perro, saludaba al perro, me preguntaba alguna cosa al perro y después entraba al consultorio, ¿no? Lo digo porque ahí empezó a armarse algún circuito que le permitió a él, le permitió a él poder entrar al consultorio y que además la madre lo pudiera esperar afuera, ¿no? Sí, y apareció... No pensaba que era curioso, pero bueno, lo comento, digo eso porque además empezó a armarse algo del orden del cuerpo, ¿no? Y de la mirada, porque él vio que el perro lo miraba así,
¿no? Como que lo miraba entrar y hasta que desaparecía, hasta que él desaparecía, que se metía al consultorio. Pero y además la mirada de un perro puede ser para un niño atemorizante. Sí, no, claro, pero esto Digo, era una como- mirada que le Sí, sí. Chicas, el micrófono está acá, no sigan sin micrófono. Lo quito de sí. Bueno. Sí, bueno. Quería retomar algo de lo que dijo Eduardo, que del lío que al menos a mí se me hace en la cabeza. No es lo mismo principio de placer que placer. Digo, hay como, y me parece que nosotros como expoliamos, porque ya leímos Lacan, algunas cosas de Lacan, entonces metemos palabras que las vimos después, y hay que ubicar que Freud acá estaba desarrollando la teoría. Entonces, anoté en una servilletita palabras que me aparecían en esto, en que no es lo mismo placer que principio de placer. Él define el principio de placer como la disminución de la excitación llegando casi a cero, la tendencia al cero. Entonces, eso es lo que por ahí al menos a mí, obtura, porque uno apunta al disfrute como placer, ¿no? A la satisfacción. Y esto es la tendencia al cero. Y hablar de deseo mezcla, porque deseo acá, si hablamos de la construcción del aparato psíquico, todavía no hay sujeto, hay un sujeto a venir. ¿Qué otra cosa? Bueno, no, básicamente eso, del lío mental. Sigue Cristina. Muy importante. Bueno, ya estamos por finalizar, pero quería comentar que el próximo capítulo de Más allá del principio del placer justamente toma la cuestión de la neurosis traumática y del Fortá. Entonces pensaba que viene justo como anillo al dedo lo que traía Paula, porque si no recuerdo mal, en ese capítulo Freud habla del Fortá, pero que el circuito no se termina, digamos, es solo el Fort, ¿no? Y se preguntaba, bueno, ¿qué pasa con el Da? Lo tomo como digamos, anzuelo exactamente para la próxima, para la reunión que viene, me parece como anillo al dedo. Sí, a ver, Raquel. Ah, no, y bueno, no. No. Porque para qué. No, no, ni siquiera me quedé pensando, algo que se me cruzaba mientras escuchaba lo de que el principio del placer tiende como a disminuir la tensión, ¿no? Decía Estela. ¿Cómo se podría pensar esto en estas cuestiones de la época, ¿no? Donde todo el tiempo se invita o se impone a un consumo excesivo que pareciera que te va a dar placer, ¿no? Pero sin embargo es un aumento de tensión. No sé, ni siquiera lo pienso, lo tiro, porque ni siquiera sé cómo se podría pensar, ¿no? Porque es muy fácil que se nos abrochen. Claro, pero ahí hay como un incremento de tensión, ¿no? Es placer. Claro. Es un regulador. Claro. El placer es una sensación subjetiva, ¿no? Bueno, Patricia lo... No, sí, no, porque no era eso nomás. No, este punto bueno, lo que estamos, pero ¿me está escuchando? Pará un segundo. Ahí viene. No, el tema es así. Claro, por Dasein,
por Dasein. Dasein, ¿no? Es un poco la constitución que yo propongo. Ahora, a lo que voy es que el tema es que me parece que también tenemos que hacernos cargo de que Freud no podía, porque era su época, correrse de eso que efectivamente decimonónicamente se planteaba, que era el problema de la energía. O sea, no podía salir de la teoría energética. Y el problema que nosotros sí podemos, esta es la cuestión. Nosotros, con Lacan, ¿no? No, con Lacan sí podemos, de alguna manera, corrernos de esa manera que en determinado momento nos atrapa, porque nos ubica en una cuestión absolutamente física, absolutamente qué sé yo, de Excel, digamos, ¿no? Es decir, y no nos permite ubicar la cuestión que realmente creo que nos tiene que hacer centralizar la cosa, que existimos. Todo tiene que partir, desde mi punto de vista, para pensarlo, desde la existencia que tenemos. Bueno, muchas gracias. Gracias.